Bueno, Hoy tenemos invitado muy especial. Sí, es uno de los invitados que más ganas teníamos que viniera, no es por meterte presión. Me lo hemos repetido muchas veces que queríamos que viniera. En la Pascua estuvimos muy pesadas, hablando de qué temas podríamos hablar con él. Y tenemos muchas preguntas. Y bueno, Teresa va a explicar un poco no, pero la vamos a definición. presentarte. Claro, va a hacer la definición que tiene el lobo en sus redes sociales. Ah, es verdad. Es porque estamos diciendo, ¿cómo le presentamos? Esto me da mucha vergüenza. Y he dicho, voy a buscarlo en Wikipedia, pero no apareces. Pero yo pensaba que sí. En ChatGPT a veces en alguna inteligencia artificial aparece. ¿En Sí, por serio? el libro. No sé tanto. Que mientras Teresa lo busca, Lobo, vamos a ver. Se llama Álvaro Lobo, que no lo hemos dicho, se llama Álvaro Lobo, nosotros le llamamos Lobo y tiene un libro que se llama Soltar Lastre, que yo me lo he leído y Teresa está Yo estoy en ello. en ello. Empecé. Lo vamos a dejar aquí detrás. Esto Para parece la promocionar. resistencia. Vale. Di lo de la tercera edición. Ah, vamos a la tercera edición, sí. Este es el de la tercera Después este podcast va a ir por la cuarta o quinta. Y subiendo. Y subiendo. Vale, mira. Luego en Instagram se presenta como un jesuita vallisoletano apasionado por la educación, a la buena gente y la mejor compañía, que es la compañía de Jesús, claramente. Bueno, él es jesuita y diriges, bueno, La Pastoral de España, ¿no? juvenil. ¿O es? A ver, que mejor se presente, ¿no? Porque... A ver, es coordinar la pastoral de los colegios de los jesuitas de España. Vale. Y una página web, vamos a empezar a hacer ya Sí, la publicidad, sí, sí. pastoralsj.org. Buenísimo. Muy buena, muy buena. No, esta es la pregunta que yo creo que a la gente... O sea, también quiero aclarar que este episodio creo que no solo va a llegar a gente creyente, creo que también está muy bien que lo escuche gente no creyente, porque, pues, por ejemplo, a lo mejor Marta puede tener más fe y yo menos, pero yo creo que a ambas nos hace igual de ilusión que venga Lobo y hablar de estos temas, porque creo que seas creyente o no, creo que te abre la mente y que no te va a aportar absolutamente nada malo escuchar este episodio, sino todo lo contrario. Y yo creo, esta pregunta que además Bueno, podemos hablar un poco de cómo lo conocimos y por qué queremos que venga, ¿no? Porque está aquí. Ah, bueno, claro. Nosotros le conocimos en la Pascua Urbana que organiza el colegio en Alicante, porque vino y además a partir de ahí pues hemos sido un poco pesadas y este año también fuimos a la Pascua en Navarra y a mí me ocultaron que iba Lobo porque sabían que me hacía mucha ilusión que fuera y entonces cuando llegué lo vi y dije es que lo sabía que iba a venir, sabía que iba a estar con nosotros. Sí. Y desde esa Pascua sí que es verdad que tuvimos un grupo muy bueno en el que él era como un... O sea, a raíz de A las ver, yo creo que la semanas clave también es que es el primer jesuita joven que conecta con nosotros. Sí. Y Ha sido entonces la fue primera la figura. Fue la primera vez como que sentí que estaba un poco más en conexión con Dios, que fue en parte gracias a pues, lo que nos contabas, como hablábamos contigo y el grupo también que teníamos que era muy bueno. Y pues a raíz de eso pues hemos tenido mucha amistad, nos hemos seguido por redes sociales, nos hacía mucha ilusión desde el primer día que lo conocimos que viniera Sí. y aquí estamos. Y a él también le hacía ilusión. Es verdad. Vamos a empezar con la primera pregunta, que como decía, yo creo que esto para mí es lo más curioso y yo siempre que veía Lobo era como, quiero que me cuentes esto. Y es cómo empiezas a ser jesuita y cuál es tu proceso de darte cuenta que estás llamado para esto. Porque a mí lo más curioso que me parece de tu historia es que, o sea, yo las historias que puedo llegar a conocer a lo mejor es de gente que o se ha dado cuenta muy joven o que siempre pues ha tenido una vida, no sé, que yo lo que siento es que tú al final has tenido una vida en la que has tenido todo y has vivido el claro proceso de pasar de una vida de tenerlo, o sea, no es tenerlo todo porque tú seguramente ahora sientas que lo tienes todo, pero tener lo que todos consideramos como normal. Una vida, pues, un trabajo, unos amigos, que no quiere decir que ahora no lo tengas, pero me refiero, tú me entiendes, de pasar de Pero una vida que la cotidiana vive de otra forma. que al final has tenido que desprenderte de todo eso. Vale. Esta es versión corta, larga. Vale. Yo la quiero la larga. Vale, yo estoy en el Colegio de los Jesuitas de Valladolid. Yo, curiosamente, no era especialmente creyente. De hecho, yo me confirmé para no volver a la parroquia. O sea, que eso, porque eran muchos años de catequesis y estaba muy cansado. Y entonces, entre primero y segundo de bachillerato, yo fui con mis padres a Galicia y vi a los peregrinos del Camino de Santiago y a mí me llamó la atención, ¿no? Y entonces yo le pregunté al jesuita joven que estaba en mi colegio, le dije, oye, ¿no sabrás de algún grupo que haga el Camino de Santiago? Además yo le dije, mira, entre las fiestas de Valladolid y las fiestas del pueblo. Ya ves tú la mentalidad que tenía yo ahí. Y esto era cuando acabó segundo de bachillerato, entonces empecé e hice el Camino de Santiago, ¿no? Y a mí aquello me impresionó mucho y fue una experiencia de verdad de descubrir a Dios, porque para mí era como oliendo tan mal, teniendo tantas agujetas, viviendo tan pobremente, podía ser tan feliz. Y dije, aquí hay algo.
aquí hay algo. Y a raíz de eso empecé en Magis en Valladolid, ¿no? Yo recuerdo que empecé como con ciertas dudas porque yo decía, joder, si esto no me gusta, ¿cómo digo yo que no? Aquí a la gente del cole y tal. Y entonces allí iba descubriendo que esto de Jesús era algo distinto. Es decir, porque yo creía que era o para niños o para señoras mayores. Y de repente veía que Jesús tenía algo que decirme a mí mismo, que tenía 17, 18, 19 años en la universidad. De hecho, yo recuerdo que iba a la cárcel los domingos, y pues vas a la cárcel un domingo por la mañana temprano, imagínate, pues después de haber salido. Y la pregunta, yo siempre a la vuelta, decir, ¿cómo yo aquí, en el sitio más horrible de la ciudad, me puedo sentir tan feliz? Dije, aquí tiene que haber algo. Entonces, yo estudiaba enfermería, que la verdad no tenía ningún tipo de vocación, porque yo quería haber hecho historia o periodismo, pero bueno, aquí estamos. Tenía vocación de periodista. Tomad nota. Y entonces, al acabar primero de carrera, entró un amigo mío jesuita. Y entonces a mí la pregunta fue, oye, si él ha entrado, ¿por qué tú no? Entonces, decirle, si tú pegarías, tal, no sé qué. Y entonces esa pregunta estuvo durante toda la universidad. Yo me fui de Erasmus y tal, y ya acabé la carrera, ¿no? Entonces empecé como, bueno, pues un tiempo, yo me puse a estudiar antropología, trabajaba como por los pueblos de Valladolid, y entonces la pregunta estaba, pero bueno, estaba también ahí como con una chica, tal, entonces, bueno, al final ni la chica ni la vocación, no le vas a decir a Dios, oye, como fulanita no me quiere, que me hago jesuita. Uno tiene su dignidad. Y entonces me fui a París a trabajar. Y entonces lo que es que en París, yo recuerdo que acabé en un suburbio horrible, y entonces el plan no era nada bueno, porque estaba muy lejos de la ciudad y tal. Y yo decía, Dios mío, yo me voy de Valladolid un poco huyendo de mi vida y acabo aquí. Pero logré con el tiempo cambiarme al Hotel Dieu, que es el hospital más bonito del mundo, más antiguo, que está enfrente de Notre Dame, ¿no? Guay. Y ahí es verdad que a veces los franceses no te lo ponen, es una gran cultura, pero a veces no te lo ponían fácil. Y yo veía que estaba como más cerca de Dios, porque yo le decía, por favor, Señor, ayúdame. Sácame de aquí. Sácame de aquí, que donde me he liado, ¿no? Y entonces, pero yo recuerdo que yo allí, en París, la verdad, o sea, claro, vivía enfrente de Notre Dame, imagínate, o sea, pero enfrente es enfrente. Como nosotros en Lucero. Entonces, claro, yo tenía un montón de amigos tal, y yo veía que era muy feliz, pero que era una felicidad egoísta. O sea, era una felicidad basada en que tener los planes más fantásticos y que nunca hubiese imaginado que iba a estar tan bien cuando yo me fui de casa. Ya. Y entonces ahí yo veía que estaba fenomenal, pero que Dios me animaba a ser jesuita, ¿no? Que mi futuro de felicidad generosa era siendo jesuita. Entonces esto, ahora que se cumplen 14 años, ¿no?, del Mundial de España. Esto es muy importante, es muy importante. El fútbol no está en mi presentación, pero forma parte de mi vida. Sí, siempre. sí, en Pastoral SJ lo notamos. Y entonces yo me acuerdo que iba todos los días, como había cambiado de casa, entonces no tenía wifi, entonces iba todos los días al McDonald's de la calle Rivoli, pedía un zumo de naranja por €1 y me conectaba a internet hasta que se acabase y veía vídeos del Mundial, claro. Y entonces en una de estas en la que cargaba le escribí a este jesuita al colegio, oye, es que a mí esto de la vocación como me vuelve. Y yo me acuerdo perfectamente del mensaje, que a veces lo he leído algunas veces, pero otras me da vergüenza. Y dice, bueno, mira, yo creo que tú realmente sí tienes vocación, ¿no? Porque esto como que vuelve y vuelve. Así fue, esta es la historia versión media. Vale, Muy bien, buena muy bien. versión, buena versión. Sí, pues que a mí me encanta, es que me parece muy curiosa. Pero porque yo creo que es el primer jesuita que yo vería por la calle y lo último que pensaría es, esta persona es jesuita. O sea, como que sentimos que la iglesia está más cerca a raíz de que haya jesuitas que también sean más jóvenes y conecten con nosotros. Sí. Porque si no lo sentimos como un poco Distante. O sea, a lo mejor cerca, porque pues eso, nosotras hemos ido a un colegio religioso y siempre hemos estado pues en las Pascuas y tal, pero no es lo mismo. O sea, yo puedo vivir con eso cerca, pero puede estar cerca, pero yo notar como una barrera, ¿sabes? Y notar una relación pues con los jesuitas fría. Y yo creo que contigo es todo lo contrario. O sea, tenemos la suerte de ya estar metidas en ese mundo, pero si encima te lo enseña una persona cercana, creo que no tiene ni punto de comparación cómo llega a la religión. Sí, ahí cada... Luego, a vosotros os entretiene mi historia porque Y a mucha gente porque luego. me queréis. Pero es verdad que luego tú vas viendo la historia de cada jesuita
Sí. joven o mayor, Mayor, y, sí, y no, es, no, y sí. es apasionante, porque en el fondo Sí. es gente que decide renunciar a todo por otro modo distinto de vivir, lo cual es bastante contracultural. Mira, claro. hablando de eso, ¿sufriste algún tipo de miedo, burla, acoso cuando decidiste? O sea, ¿cómo O sea, acogió tu entorno? Justo. O sea, porque Eh, también nos has contado a nosotros un poco que tus padres al principio tampoco se lo tomaron muy allá. Rebolinchi. O sea, porque yo creo que es impactante que tu hijo de repente venga y te diga, bueno, que voy a ser jesuita. Sí, sí, es verdad que mis padres en particular, bueno, ya yo creo que lo llevan y lo viven bien. Esperemos. Esperemos, sí. No, sí, y ellos también hacen un camino, y es curioso porque se ayuda mucho entre los padres de los propios jesuitas, ¿Ah, y son, sí? son amigos entre ellos, lo cual es muy bonito. Pero mis padres en particular no les gustó, yo creo un poco porque también la gente es muy cruel a veces con la iglesia, Sí. también pues somos dos, pues van a tener la mitad de nietos, más o menos así, ¿no? Luego hubo también más gente de mi entorno cercano que hizo una apuesta a ver cuánto duraba. ¿En serio? Sí, Eso no que sabía. todavía digo, no sé cómo quedó la cosa, no han vuelto a sacar el tema, ¿eh? La primera vez que sí hemos apostado, pero luego ya no sé claro. quién pagaría la cena, igual me hacen pagar a mí, pero bueno. Y es verdad que a la gente le impresiona mucho, o sea, es decir, yo me ¿Tenías acuerdo... miedo de contarlo? Sí, muchísimo. Sí. Muchísimo. De hecho, a mi familia, por ejemplo, a mi hermano sí se lo había contado, pero no, yo creo más joven para ser más comprensivo. Un saludo a mi hermano. Pero, por ejemplo, a mis padres al final fue gracioso porque, bueno, gracioso para mí, para ellos no. Porque llegaron las maletas, o sea, yo había contratado una empresa de maletas. Esto me lo has contado, yo creo. Que no lo digo por no hacer publicidad negativa, pero que te cogían las maletas día X y te las dejaban día Y en el lugar del mundo a la hora que tú quisieras, bueno, pues ahí no lo hicieron. Entonces yo me fui de París, así, me acuerdo ahí en tren, todo muy romántico, tal, ahí, no sé qué. Y cuando llegué al día siguiente, y me escribió mi hermano un SMS porque no había WhatsApp, me dice, acaban de llegar tus maletas, tu bicicleta, todo. Y ya no tuve más remedio que contárselo a mis padres. O sea, que esto era en junio, pero claro, yo sabía que yo era un cagón, o sea, que me asusta ese tipo de cosas, Ya. Te da pues te miedo. asusta porque sabía que la reacción sería... Porque Y tú de París te volvías a Valladolid. yo de París me volví a Valladolid hace unos meses y ¿Y luego, cuál era tu plan? pues mi plan era volver a Valladolid, estar unos meses, aguantar el chaparrón y luego ir a las JMJ que eran de Madrid y entonces de las JMJ de Madrid unas semanas y luego ya entrar en el noviciado. O sea que ese era el plan, que era un plan bastante light, creo que no sé si fue los Sanfermines también, pero bueno, no pasó nada y ya está. O sea que... Pero claro, sí que te asustaba, ¿no? Y a la Porque gente le claro, tú no impresionaba. avisas a tus padres, oye, que me vuelvo de París. No. O sea, Llegaron las maletas y ya luego llegabas tú. Claro. Entonces, claro, es decir, claro, no, es como muy de... O sea, un ejemplo de cómo no hay que hacer. De hecho, yo creo que algunas veces cuentan como ejemplo de lo que no hay que hacer, ese fui yo. Todo el resto de gente, bueno, a la gente le impresiona mucho. porque tus amigos... Mis amigos, claro, algunos no se lo creían, y luego lo tomaron muy bien, ¿no? Porque yo creo que es bonito, porque aunque a veces les veas menos, es una relación mucho más profunda. Eso está claro, ¿no? Y algunos no se lo creían, otros así como se quedaron como muy en shock. Es Es que- normal. Un amigo francés que se lo tomó mal, pero Sí. bueno, ya está. Pero para él, ¿sí? Pero, ¿y qué puedes tomar Bueno, de eso? como aquí optas por la iglesia, tal, bueno, la iglesia que conozco, digo, hace muchas cosas buenas, ¿no? O sea, a mí me parece... Sí. Pero bueno, digo, también ya está, o sea que... ¿Por qué él era creyente? ¿Tu amigo que se tomó mal? No, era un griego que iba conmigo a clase de francés, a lo mejor no se lo expliqué bien, ¿sabes? y no me entendió. Pero bueno, y por ejemplo en el trabajo sí que no me atreví a decírselo a la jefa, porque es verdad que con el tema de la religión en Francia, pero curiosamente éramos 3 chicos en el servicio del hospital. Otro se hizo seminarista Sí. ese mismo año, otro que era musulmán, que no evidentemente no sabía. No te pega, ¿no? Y yo, fíjate, curiosamente. ¿Cómo definirías ser un buen cristiano? Buen cristiano. Es Porque una la pregunta- gente tiene en mente que un buen cristiano es que tienes que ir a misa todos los domingos y que tiene que rezar todos los días, porque Claro. eso es lo que mucha gente tiene en mente. Claro, es una percepción muy pobre de la religión, ¿no? Gracias, mamá. Yo diría, evidentemente, rezar e ir a misa te ayuda a cultivar la fe, pero Dios no te va poniendo la cuenta de... Ya. Digo, incluso puede
puedes ir a misa y ser un sinvergüenza o al revés, ¿no? Es decir, yo Sí. creo que si bien es cierto que hay que ir a misa y rezar, lo dejo claro, guiño, 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 creo Que es importante. que es importante, son medios que nos ayudan a ser buenos cristianos, ¿no? Yo aquí, o sea, diría, hay una sensación de seguir a Jesús, es decir, mira, yo quiero tener a Jesús como referente, ¿no? Como referente y también amistad, que sea un vínculo en mi vida, aunque a veces uno sea pecador, la cague, la vuelva a cagar y tal, pero decir, mira, aquí estamos y yo intento seguir a Jesús, ¿no? Hay otra parte que esto el Papa Francisco lo dice mucho, que el Papa Francisco es un tío que le tendríais que invitar aquí a este podcast porque Invitado está. daría mucho juego, es el amor a Dios y amor al prójimo, ¿no? Es decir, en el fondo, la vida cristiana, que esto lo dice Jesús y todas las religiones, pero es decir, en el fondo es muy sencillo, es decir, mira, amar a Dios y amar al prójimo, especialmente al más necesitado, ¿no? Y luego yo creo que tener una vida evangélica, ¿no? Es decir, mira, que tú en tu realidad pues puedas vivir abierto al amor, a la fe, a la esperanza, ayudar a los demás, bueno, eso podría ser, así como a bote pronto. Yo creo que también, o sea, a lo mejor es muy difícil para gente que no está tan conectada decirlo de amar a Dios, pero entonces yo lo veo mucho más reflejado en amar al prójimo, o sea, no hace falta que hagas grandes obras o que reces todo el día, o sea, es que el ser buena persona, creo que eso es lo que más te acerca a Dios, o sea, cuando vayas a, yo que sé, a tratar con cualquier persona y de repente caigas en decir, no, esto no lo haría así, o esto no es... O sea, no es tampoco ser... O sea, no buen... Si no es más difícil verlo para una persona no creyente, o sea, buen cristiano. Piensa en ser buena persona, o sea, yo creo que es más fácil de lo que pensamos, creo que lo vemos todo mucho más complejo, pero para mí la clave también es en el amor y el cómo tratas al prójimo, me parece lo más importante. Creo que también ser buen cristiano, o ser cristiano para mí es ser buena persona y ver que en tus actos del día a día o en los actos del resto ves a Dios. Sí. Entonces, que para mí es hacerlo todo es con pensar en amor. las acciones en tu día y en las que ves a Dios. Entonces, si en esas acciones durante el día tú ves a Dios y crees que estás llevando una vida, a ver, no buena, sino la cual tú te entregues a los demás y no esperes nada a cambio, creo que ya eso puede definir lo que es un buen cristiano y no simplemente he ido a misa el domingo y rezo todos los días y le pido a Dios todos los días. Pues a veces no hay que pedir, o sea, a veces también hay que dar las gracias por lo que tienes. Y ahora ya damos un salto más allá, que es cómo vives tú la fe y qué significa para ti. Estás gorda. Estás gorda, hombre. Creo que hay una parte, o sea, en el fondo la virtud es una... O sea, la fe es una virtud y como virtud requiere hábito y como hábito requiere constancia, ¿no? Porque esto es que no es algo de quitar y poner, sino que yo creo que hay que tratarlo, trabajarlo e incorporarlo, ¿no? Porque si no, al final, la imagen que utiliza tradicionalmente la Iglesia con la fe es la de la llama, la de la vela, ¿no? Y claro, es decir, la vela está fenomenal, la pues aquí en esta cocina maravillosa, pero claro, si abres la ventana, si entra aire, si empiezas a jugar con la vela, o si no la cuidas, se te puede apagar, ¿no? Entonces yo creo que esa parte nos tiene que ayudar, ¿no? Y yo creo que la fe, en el fondo, es ver más allá de la propia realidad, ¿no? Vivimos en un mundo ultramaterialista, ¿no? Y solo es lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vemos, y a veces es intentar ver la realidad que late algo más detrás de ello, ¿no? Es decir, que cuando tú veas a un anciano, pues no veas simplemente arrugas, sino que veas ahí una persona que es hijo o hija de Dios, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Yo creo que también en la fe estar abiertos a la resurrección de Jesús, ¿no? A mí me ayuda a pensar Buah, a mí eso me cuesta muchísimo. que más allá de la muerte, pues algún día nos reencontraremos con toda la gente que ya se ha ido, ¿no? Y que es una forma de hacer justicia a tantos que se fueron y a veces en situación injusta o a aquellos que nos quieren, ¿no? Y es una esperanza que viene de Dios, ¿no? Y esto, que aparece en el libro, guiño, guiño, es decir, en el fondo es como el punto de fuga, ¿no? Sí. Que te ayuda a ver con perspectiva, ¿no? Es decir, mira, en el futuro será la resurrección, porque si no, al final ocurre lo que nos ocurre ahora hoy en día, ¿no? El carpe diem, vive el momento, ¿no? Sí. Y nosotros miramos pues también a la resurrección más allá, sabiendo que el futuro es bueno, sencillamente porque viene de Dios. Y yo últimamente, porque a mí me toca reflexionar mucho sobre el tema, yo vivo la fe, a veces la gente piensa que la fe como una obligación, esto podría ser hace 50 años, Sí. a veces la fe como contingente, decía, bueno, puedes tenerla, puedes no tenerla, pero yo veo la fe como una necesidad, es decir,
Mira, los cristianos no somos mejores personas que el resto. Ya está, o sea, eso está claro, es objetivo. Pero los cristianos sabemos que con la fe podemos ser mejores personas que el resto. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Y que una sociedad con fe es una sociedad mejor. Y eso se nota, es decir, pues Cáritas es de las instituciones más valoradas, ¿no? Y todo el trabajo que hace, ¿no? Pero vivimos una dictadura, un poco como dice el Papa Francisco, del hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos en los santos, San Ignacio de Loyola, el rock de Nacho, que seguramente conocéis, pues nos fijamos en las cosas que han hecho los santos. Que está bien, pero lo importante es decir, mira, la fe que tuvieron que les llevó a hacer lo que hicieron, ¿no? Y son pequeños aspectos, ¿no? Y en el fondo esto nos recuerda, es decir, que a veces que tenemos miedo a vivir con Dios. Y yo creo que muchas veces hacemos o por Dios o desde Dios y tenemos que aprender a incorporar a Dios en nuestra vida para los momentos difíciles decir, oye Dios, échame un cable, ¿no? Pero a veces se nos olvida y a veces como que lo de la fe parece que es algo como me pasaba a mí, o de niños o de viejas, y no, la fe es algo más profundo, más serio y que nos hace, creo, que mejores personas. Es que yo creo que hay un pensamiento en el cual, por ejemplo, hay mucha gente que tiene fe, pero tiene fe para las cosas que quiere. Porque sí, eso es una pregunta que también quería hacer. Como que cuando les pasa algo malo, dicen, no, es que yo ya no tengo fe, porque como me pasa algo malo, yo ya no, he perdido la fe, no creo en Dios, porque si Dios está aquí, ¿por qué me pasa esto? Sí, o sea, entonces yo creo que por eso va ejemplo, mucho más allá, porque es justo lo que estás diciendo, si tú crees en la resurrección, en que te vas a volver a encontrar con esas personas, la fe en verdad no tendría que desaparecer en ese momento, incluso tendría que estar más viva que nunca. Claro, aquí hay dos cosas. Una, que hoy vi un vídeo de Luis de la Fuente, la diferencia entre fe y superstición. Sí. Claro, la superstición en el fondo es ir jugando a los dados con Dios. Sí. A ver qué... Y eso en el fondo pues no tiene mucho recorrido, ¿no? Y la fe en ese sentido es algo mucho más profundo. Yo cuando voy a las bodas, no me suelo quedar a muchos banquetes, pero si son muy buenos amigos o si es familia me quedo. Y ahí te das cuenta que la gente es menos atea de lo que se cree. Porque luego todo el mundo va y te pide que reces por alguien, o cuando alguien tiene un familiar enfermo. Y hay una parte que a mí me gusta mucho, que rezar es amar más allá del tiempo y de la distancia, ¿no? Y eso nos va creando lazos entre las personas, ¿no? Y eso es la fe, ¿no? Yo, hablando de eso, ayer lo pensaba, que yo sé cuál va a ser tu respuesta, pero creo que sé cuál va a ser. Que es, ¿qué opinas de personas que a lo largo de su vida no trabajan su fe o su relación con Dios? Es algo ya ni secundario, o sea, que ni está, pero que llega a la hora de que se le acerca la muerte y como que se aferran y rezan mucho, piden mucho, lo ves como algo en plan... Me alegro de que hasta en este momento hayas podido, yo que sé, agarrarte a esto, pero yo, desde mi punto de vista, lo veo como algo hipócrita. O sea, yo no me sentiría, por ejemplo, reflejada con eso. A mí me pasó que durante el proceso de mi confirmación, pues no conecté del todo con mis catequistas y yo me acuerdo que hablé con Carlos y dije, mira, me voy a confirmar, llega el día y yo cada día me noto más alejada y me siento mal confirmándome en algo que creo que este proceso me debería haber ayudado a estar más cerca y yo me siento más lejos. Entonces pues yo me busqué mis medios y con Carlos pues me mandaba cosas y poco a poco pues al final me tuve que trabajar yo la fe porque no quería sentirme hipócrita en el sentido de me estoy confirmando, estoy reafirmando la fe que tengo con Dios y mi relación con Él, pero yo la siento más lejana. Entonces, ¿cómo ves que las personas que viven su vida completamente alejadas de Dios como que en el último momento se agarren a eso? Bueno, eso demuestra el poder de la fe. ¿Ves? Es que yo Es la respuesta, pero no es la respuesta esta. En el Evangelio aparece lo de los jornaleros. Hay una pasaje del Evangelio que seguro que sabéis, guiño, guiño. Es decir, ¿sí? ¿No? En el que hay jornaleros, así resumiendo, que se incorporan casi al final del día y les pagan lo mismo. Y entonces, claro, el que ha estado desde por la mañana se queja. Pero en el fondo, es decir, no es que... O sea, es decir, que si alguien se incorpora tarde, peor para él. O sea, es decir que nosotros lo vivimos como una suerte, ¿no? No es un sobreesfuerzo, ¿no? Sí, yo creo que realmente está más en lo que sentimos el resto que... O sea, que yo no debería sentir como esa persona es hipócrita. Yo debería sentirme
que esa persona es afortunada por, al final, aunque haya sido tarde, haberlo encontrado. Y cada uno, y esto es bonito, que igual que cada jesuita tiene su historia, cada uno tiene su proceso de fe. Sí, sí, es cierto. Y a veces, cada cual es bonito, ¿eh? Lo que pasa es que unos lo contamos así mejor y otros peor. O sea, no tiene más historia. Que la Iglesia, a ver, ¿con qué vamos? ¿Puede modernizarse para llegar a los jóvenes? Bueno, aquí yo creo que la palabra modernizarse es siempre a veces un poco engañosa. Porque, ¿Actualizarse? ¿Mejor? o sea, moderno, el edificio que hay enfrente de mi casa es moderno y ahora es una vidriería. O sea, es decir, que eso a veces ocurre, que el concepto moderno, vosotros aquí que sabéis del tema, o al menos estético, lo sabéis, ¿no? Yo creo que la Iglesia lo que utiliza es los signos de los tiempos, ¿no? Utiliza una palabra italiana que es el aggiornamento, ¿no? Y a veces la palabra modernidad siempre ha tenido porque no es lo mismo en un sitio o en otro. Y aquí hay una parte que es importante, que la Iglesia no es solo para Alicante, sino que la Iglesia es para todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si no, a veces, claro, nosotros exigimos a la Iglesia una cosa que la Iglesia dice, bueno, pues que nosotros caminamos para todo el pueblo de Dios, no solo para vosotras dos o los que están aquí. Por otro lado, yo creo que también la Iglesia en muchas cosas es vanguardia, en pensamiento, en estar con los pobres, en estar en las fronteras, en estar donde nadie quiere estar, ¿no? El tema, por ejemplo, asistencia a los refugiados, ¿no? Yo creo que aquí hay una parte. Y luego a veces, ya un poco con el tema de lo de crees que puede modernizarse, ¿no? Esta a veces es como si fuera una carrera de coches, ¿no? Y tú ves que el coche delante va rápido, pero a veces va demasiado rápido. Y dices, aquí se la puede pegar. Y a lo mejor la Iglesia va un poquito detrás y le toca recoger al otro. Y porque hay veces cosas que en nuestro mundo, dices, se va a pegar un guarrazo en cuestión de 10, 15 años, ¿no? Y la Iglesia en el sentido es más cauta, es más lenta, porque tal. Y también es verdad que hay cosas que a veces que la Iglesia nos gusta, porque siempre ha sido así, ¿no? Yo creo que también eso es importante verlo, ¿no? Porque si no, a veces asociamos lo nuevo a lo bueno. A lo bueno, no. Y a veces pues pasa como el edificio que está enfrente de mi casa, que dicen, madre mía, el sitio más feo de la ciudad. No obstante, yo creo que hay una parte que tenemos que, es decir, que apostar por una iglesia joven, ¿no? Joven y alegre, y que yo creo que los jóvenes, y creo que vosotros lo hacéis, tienen que tomar protagonismo, ¿no? Es decir, y ser ellos los que lleven la iniciativa, porque, bueno, son vuestros códigos, vuestras categorías, ¿no? Y yo creo que eso es importante. No obstante, yo veo que en muchos sitios hay gente que está tomando la iniciativa, o sea, es decir, que de la misma forma que ahora la gente tiene menos idea o tiene menos cultura religiosa, también tienen menos prejuicios. Y yo creo que a veces la gente ahora cada vez ve la fe con más naturalidad, ¿eh? Esto lo digo con la boca pequeña, ¿eh? Pero... Sí, pero yo creo que el Papa Francisco ayuda muchísimo en eso. O sea, yo creo que ha sido el Papa que más, no sé, como que siento que más cambios ha hecho y que más ha acercado la Iglesia a los jóvenes. O sea, no sé, le veo como muy humano, muy, muy cercano. Sí, bueno, yo creo que ahí cada papa tiene su acento, ¿eh? Eso yo creo que Juan Pablo II también lo tenía, Benedicto era un hombre más tímido y más erudito, y el Papa Francisco, claro, o sea, es que tiene don de gentes, es que es encantador en el buen sentido de la palabra. ¿A qué crees que se debe la pérdida de religión desde el siglo pasado? Bueno, yo creo que hay un tema, ese es el proceso de secularización. Eso es muy diverso, ¿eh? Sí, claro. Y tiene cosas positivas, como bueno, pues que la Iglesia está más separada del Estado, pues, o separada completamente, pero en el fondo es ir borrando la huella de Dios en la sociedad, de la realidad, que esto no significa que Dios no esté presente, ¿no? Y esto también tiene sus variantes culturales, sus variantes de pensamiento que podrían dar para 2 o 3 podcasts y ahora no voy a entrar, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que la gente ha perdido la sensación de la necesidad de Dios, ¿no? Sí. Como que podemos vivir al margen de Dios y sin Dios, ¿no? Sí. Y la gente se cree a veces te dice, no, yo no creo en Dios, pues, yo no creo en Dios o en la Iglesia. Digo, yo tampoco creo en ese Dios, en esa Iglesia castigadora. Sí.
yo creo en el Dios de Jesús de la misericordia y la Iglesia que trabaja ahí, ¿no? Entonces, bueno, a veces es un poco también una idea de la Iglesia un poco deformada, a veces jaleada por ciertos medios de comunicación o medios culturales, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es no darle la importancia a la fe. Y a veces cuando hemos dado importancia a la fe, de una forma contingente, es decir, que puede ser o puede no ser. Y la fe es algo esencial del ser humano, digo, porque todos de alguna forma tenemos fe, ¿no? Porque si no, nos reducimos al puro materialismo y eso es insostenible, ¿no? Y yo creo también que hay otra parte, que hay una veneración por el dinero. Y el dinero es otro ídolo que el dinero, el poder, el placer, que nos vuelve más egoístas. Sí. A ver, pero yo creo que también esto se ve en la sociedad que somos, me refiero, ya no solo se ha perdido la religión respecto al siglo pasado, o sea, lo que ha evolucionado de un siglo a otro la sociedad y pues eso, la sensación de todo el rato de necesitar las cosas ya, el materialismo, tal, que al final pues la religión ha sido algo más que ha caído en eso, sí, y en cómo ha evolucionado la sociedad. Creo que va ligado un poco también a que yo hoy en día veo a gente más maleducada, o sea, más maleducada en el sentido de que creo que no piensan en el otro, en la persona, cómo se puede sentir la otra persona, pero cada vez más, o sea, yo no me imagino a mis abuelos hablándole mal a un camarero, que el otro día fuimos justo a un festival y es que no sabes cómo se puso una mujer con hijos gritándole al camarero: no me toques, no me toques. Oye, una cosa, esa persona está trabajando, o sea, está haciendo lo que puede para darte un servicio, sois muchas personas, hace muchísimo calor, es normal que la gente esté apelotonada, pero es que yo no me imagino esa como esa capacidad de ser malo o hablar mal a una persona antes, porque antes o sea, mis padres, por ejemplo, yo creo que están mejor educados que niños de hoy en día, que son mucho más conscientes. De Valladolid. Sí, viene, sí, sus padres son de Valladolid, entonces ahí ya nos metemos en otro tema, pero creo que va muy ligado a eso. El comportamiento que tiene una persona también va ligado mucho a cómo vivas tu vida en el sentido religioso y en el sentido cultural. Y si tú pierdes todo eso, al final hay gente muy mal educada, porque hay gente que no sigue ningún valor, ninguna persona, no tiene un referente y entonces actúa por necesidad y por lo que quieras. Y esto de los referentes, bueno, ahí hay una parte, o sea, porque al final tú acabas pensando cómo vives y viviendo cómo piensas, ¿no? Sí. Y claro, es decir, yo siempre lo digo, es qué referentes tenemos, ¿no? Pues bueno, pues Amazon te ofrece unos referentes, el deporte te ofrece otros, la política te ofrece muchos. Es decir, bueno, nosotros los cristianos tenemos a Jesús, que esto no significa ni que seamos perfectos ni nada, pero algo claro, es decir, se dice el perdonar es bueno, pues sí, pero un político no te dice perdonar es bueno, o una youtuber no te suele decir perdonar es bueno, ¿no? Entonces, claro, eso pesa, y eso es algo, yo no sé si que va a ir a más, pero que está en la sociedad. Pero yo creo que es una generalización pensar que antes estaba, o sea, entonces existe de todo. O sea... Sí, puede ser una generalización, pero yo creo que es una realidad que la pérdida de fe va acompañada también de una pérdida de valores, y que la gente va perdiendo pues esa sensación que tienes de ¿cómo obraría yo? ¿Cómo ser un buen cristiano? ¿Cómo ser una buena persona? Que es lo que estábamos hablando antes. Pues la gente no lo tiene tan presente y entonces actúa de una forma como más rebelde. Sí. Más, hago lo que quiero porque el mundo tiene que cambiar y entonces si no, ¿sabes? Como que lo noto un poco así. Y también creo que va muy ligado a las apariencias ahí. O sea, que también como que ligamos mucho el ser educado con una persona bien vestida, tal, no sé qué. Y al final es lo peor. O sea, yo conozco a mucha más gente físicamente pijos, tal, que luego son los más mal educados, que abren la boca y dices, ciérrala. O sea, ciérrala, prefiero, o sea, una persona, o sea, que no está para nada ligado el cómo físicamente eres o de dónde vengas, o sea, puedes venir del barrio más pobre de la ciudad y ser la persona más educada, buena del mundo. Y creo que también nos centramos mucho inconscientemente y sin querer, que tú ves a una persona bien vestida y ya esperas de él que sea una persona educada, buena, tal, no sé qué. Y también, o sea, hasta que también no nos quitemos un poco esa mentalidad que tenemos de una persona bien vestida, una persona de familia de bienes, educado, tal, no es así, o sea... Esos son los prejuicios que tiene la gente, ¿no? Sí, pero que es eso, creo que va todo de apariencias, prejuicios, pérdida de valores, que al final va todo, y eso se le suma, pues si todo eso se pierde, también se pierde la religión y la iglesia. Y además, creo que hay mucha más gente
o sea, no sé si es un popular opinion, pero creo que hay mucha más gente que critica a la iglesia, o sea, en el sentido de que yo puedo recibir muchos más comentarios malos por ser creyente, a que un creyente critique otra religión o critique la pérdida de fe de otra persona. Yeah. O sea, como que nosotros somos en plan, te intento explicar por qué vivo la fe, por qué creo en Dios, y las otras personas como que siento que atacan a las personas que seguimos siendo creyentes y que, por ejemplo, en jesuitas tenemos CJ, tenemos magis, y el primer comentario que te sueltan por la boca es, eso es una secta. Pues, hombre... Bueno, la gente, yo aquí, o sea, es decir, mi madre siempre dice, todo el mundo critica a la iglesia, pero luego todo el mundo conoce un cura majo. Sí. Y luego es verdad que la gente luego es muy intolerante con lo religioso. O sea, es una sociedad en ese sentido muy hipócrita, que va de tolerante con muchas cosas, que está fenomenal. Pero con el tema de la religión dices, ostras, Sí. eso es una realidad. Yo Puedes no estar de acuerdo en todo, pero lo que hay que crear es espacios de diálogo. Sí, porque yo me parece si no, en nuestro mundo esto es la cultura de la cancelación. Entonces yo soy sí, incapaz de... completamente. O sea, yo tengo que estar de acuerdo contigo y contigo en todo para que podamos sentarnos en una mesa a hablar. Sí. Hombre, no, porque hay algo más bonito que el diálogo y esto es algo... De hecho, yo creo que es de las cosas por las que me sigue llamando ir a Magis y a todas esas cosas, porque, o sea, es que yo voy y a lo mejor de lo que dicen estoy de acuerdo con el 50%, pero es que el otro 50% me hace reflexionar y decir, bueno, pues mira, esto lo añado a cosas que no pensaba, pero ahora sí. O esto lo añado a cosas que me alegra tener el pensamiento que tengo y va a reforzar más lo que tengo. O sea, al final me parece que lo mejor de la iglesia, y como es la única manera en la que yo concibo la iglesia, es con el diálogo y el escuchar a otras personas y yo sentirme libre de poder dar mi opinión. O sea, y a mí, con lo que más fría soy, como lo que más me molesta es sentirme en un sitio que mi opinión no está siendo bien recibida, porque lo que más característico y lo que más me llena es poder compartirlo y poder aprender de lo que otros dicen y que otros aprendan de lo que yo digo. Los círculos magis es donde más conexión he sentido, y yo, por ejemplo, donde más veo a Dios es pues en estos diálogos en los que me permito hablar desde lo que siento y desde lo que pienso y con otras personas, y por ejemplo con Lobo, que aprendemos un montón de cosas, pero que yo siento que a la vez él está aprendiendo cosas de nosotros, aunque ahora me digas que no, yo siento que estás aprendiendo cosas de nuestras conversaciones, y eso me parece, no sé, lo más sano que hay de la religión. Sí, comparto todo. ¿Qué piensas? Es que yo esto creo que lo he hablado contigo, y creo que me acuerdo de tu respuesta, pero a lo mejor ahora me cambias todo el pastel. ¿Qué opinas de la gente que vive antes con su pareja, antes de casarse? ¿Lo ves bien o cómo lo ves? ¿Qué opinas? Bueno, o sea, yo creo que el ideal que propone la Iglesia de esperar a vivir juntos hasta el matrimonio, o sea, yo creo que es... Yo diría que es lo deseable, o sea, es decir, eso partiendo de la base. Y luego a veces se dan circunstancias en otras que la realidad es que la gente viven juntos, y eso les ayuda a hacer proceso y a hacer camino. O sea, es decir, que yo creo que ahí hay una parte que yo no me... es decir, yo tengo amigos, tengo familia que lo hacen, les ha pasado y son familias luego estupendas, ¿no? O sea, es decir, yo creo que ahí hay una sabiduría en eso, pero yo creo que lo otro también, bueno, pues en el fondo hay una parte de la religión que es la de dar vínculos y vínculos estables, ¿no? Es decir, que evidentemente hay cosas mejores que otras, sí, pero son caminos también progresivos, ¿no? Yo creo que eso es... Yo sería un poco como lo habría aquí. Vale, entonces, yo por ejemplo, yo opino, y a mí por ejemplo mi padre siempre me ha animado a eso, que si tengo una pareja, que a él no le importaría, que de eso le gustaría que yo conviviese con esa pareja para terminar de conocer la relación o lo que sea. Vale, pero yo aún así, o sea, yo haría eso, pero yo me querría casar. ¿Qué pasa? A mí me cuesta encontrarle el sentido a eso, porque, o sea, yo entiendo la celebración en el propio día, la celebración del amor, pero claro, si yo me caso con esa persona viviendo ya juntos, como, ¿qué va a cambiar? Para mí el matrimonio tiene que tener un significado fuerte para que yo me case con esa persona, ya tenga mi vida con él, pero que para mí vaya a cambiar algo, no vaya a ser solo ese día de celebración del amor.
porque yo sé que me quiero casar por la iglesia, pero tampoco termino de saber por qué, o sea, no sé qué es lo que me hace a mí, o sea, querer hacer eso, y no por lo civil. Bueno, ya has contestado a la pregunta anterior. Ah, ¿en qué? No, es decir, en el sentido de esta parte de quemar etapas. Sí. Y claro, es decir, si tú estás viviendo con otra persona, el momento de la boda, pues hombre, no se vive tanto como si tú estás empezando otra etapa, claro. ¿no? O sea, es como si estás cambiando el orden de Ya, los pero acontecimientos. creo que, o sea, que el significado que tiene que haber es más fuerte para que Eso yo también estoy de no acuerdo. relacione el casarme por la iglesia con luego empieza mi vida con mi pareja, porque creo que entonces también se quita un poco el significado del matrimonio. O sea, yo creo que el significado del matrimonio cristiano, digo así sin pensar mucho la respuesta, es decir, hay una parte o sea, lo que tiene el sacramento, ¿no? De hacer visible delante de la comunidad el amor de Dios en vuestra vida, ¿no? Y el amor y estas cosas a veces necesitas, o sea, una manifestación pública, por decirle, bueno, es como decirle, mira, a tu pareja, yo te quiero mucho, pero como ya lo sabe, no se lo digo nunca. No, hay cosas que las tienes que expresar, porque si no, parece que no se han dado, ¿no? Y vale. O sea, yo creo que esto es importante, ¿no? Porque a veces, yo siempre pongo el ejemplo, que es de fútbol. Es decir, bueno, tú al final, si tú ganas la Eurocopa, ganas la Champions, te necesitas levantar la copa. Sí. Porque necesitas lo simbólico, los significados para darle importancia. Yo siempre digo, aparece en el libro, el valor de lo inútil, ¿no? Hay cosas, vivimos en una sociedad que todo lo valoramos por lo útil o lo inútil. Y las cosas importantes en nuestra vida son aparentemente inútiles. Sí. Un atardecer, rezar por alguien que está enfermo, alguien al que no quiere nadie, un anciano olvidado en un hospital, una Eucaristía, un sacramento, que en principio es inútil, porque si ya con esa persona vas a vivir, pero son esas cosas inútiles las que dan significado al resto de cosas, ¿no? Vale, pero a mí eso me responde como al momento, o sea, a la celebración y ese mismo día. Pero luego, posteriormente, ¿qué me aporta a mí haberme casado por la iglesia? Bueno, yo creo que en el fondo es comenzar un proyecto de vida desde Dios. Es decir, el matrimonio es un contrato, es decir, en la iglesia también en principio, pero para nosotros es un contrato donde el vínculo está a Dios, ¿no? Y es decir, no es un win-win, como se dice ahora, sino mira, nosotros formamos mucho más que una relación y es un proyecto que va más allá de nosotros mismos. Y no es decir, si me va bien o me va mal, no, sino que no entra la lógica del me renta, no me renta, sino decir, a partir de aquí formamos un proyecto de vida juntos. Claro, eso desde el punto de vista legal, claro, no puedes... Ya. Pero la iglesia, el matrimonio, te ayuda a comprender tu vida desde una dimensión vocacional. Es decir, mira, mi vocación es ponerme en camino con esta persona, asumiendo la incertidumbre, asumiendo lo que vendrá, pero nos ponemos en ruta. Y esto, vivirlo desde Dios y que sea Dios el que, de un modo público, también delante de todos los que están delante, que mira, este es nuestro amor, que queremos que sea público y queremos que nos ayudéis a caminar. Nos quedan dos. Y esta me interesa mucho a mí. Vamos a hablar sobre los voluntariados, ¿vale? ¿Crees que se han viralizado o se están utilizando con fines no austeros? Porque yo estoy viendo, y hace 10 años también, de aquí a 10 años, que la gente utiliza los voluntariados como para publicar única y exclusivamente imágenes suyas haciendo voluntariados, pero... Lavar su imagen. Sí, como para lavar esa imagen o para hacer ver que es buena persona. Ellos mismos sentirse mejor. Sí. Entonces hay empresas, que es una realidad, hay empresas que pues te cobran una pasta y te llevan a un país de África a hacer cualquier tipo de voluntariado. Muchas empresas lo hacen, son en plan estafas y lo hacen por sacarte dinero y tal, y otras personas que únicamente quieren ir a un voluntariado porque se ha puesto de moda. Porque se ha puesto de moda llevar cierto top, se ha puesto de moda irse a Kenia con los niños, a jugar con ellos y subir 3 fotos en Instagram. Bueno, eso es moralmente deleznable.
O sea, es decir, claro, aquí hay no todos los voluntariados, es decir, hay casos de voluntariados ejemplares, gente que pone de su dinero, de su tiempo y no se hace una puñetera foto. Y hay otros, como lo que dices, tanto es así, yo no lo había oído, pero porque yo estoy más en el contexto de la iglesia, pero me lo creo, Sí. Me lo creo. En el fondo siempre es... La autenticidad la miden un poco las redes sociales. Sí. Es decir, cuánto hay, porque a veces el que está metido en el terreno, en el barro, que no tiene tiempo de sacar una foto. Ya. Y eso a veces... Y aquí para mí hay dos cuestiones más delicadas. Una, que tú estás utilizando gente en necesidad para aprovecharte de ella, para tú sentirte bien, para tú mostrarte que eres bueno. Y yo si estoy postrado en un hospital y viene a hacerme voluntario, para que tú te sientas bien, dices, o sea, te estás aprovechando de mi enfermedad para que tú te sientas bien, para que tú parezcas bueno, para que tú te vaya bien en las redes sociales. Y eso me parece, o sea, moralmente mal, pero hay que discernir mucho. Creo que se ha convertido en moda. Y luego el segundo tema, que también es delicado, es la sensación de acumular experiencias. Sí. Es que tengo que acumular experiencias. Bueno, pues llega un momento que ya las experiencias, pues ya no puedes vivir todas las vidas, ¿no? Y yo creo que, o sea, que la oportunidad de un voluntariado, que puede ser de conocer un contexto distinto, de ponerte a la intemperie, de servir de forma generosa, bueno, pues hay muchas maneras y no vale todo. Eso estoy totalmente de acuerdo. En Magito hemos hablado mucho, porque cuando hemos hablado de hacer voluntariados siempre como que nos han... O sea, no nos han ofrecido un voluntariado fuera de España, sino que más bien nos han ofrecido un voluntariado dentro de España antes de salir de España. Porque creo que hay mucha gente que se piensa que las únicas necesidades que hay son fuera de España, cuando dentro de España hay muchísimas necesidades, hay muchas personas que necesitan ayuda y hay muchas cosas que hacer. O sea, de hecho, en el voluntariado que hicimos en La Pascua, cuando tú estabas, cada uno hizo un voluntariado y al final yo no sabía ni que en Alicante había tanta gente que necesitara, o sea, simplemente estar con ella o acompañamiento o dar bocatas o lo que fuera. Y entonces como que la gente se agarra al... No, es que me voy a África porque hay niños desnutridos y hay que construir casas o lo que sea, y realmente no están viendo la realidad que hay en España, que es muy diferente a la que ellos piensan. Sí, bueno, y en algunos casos, digo, a mí me ha preguntado gente, no, es que tengo una semana de vacaciones, quería irme a no sé qué de América, y dices, hombre, te vas a gastar 1.000 y pico euros. Es algo que tengo, o sea, yo tengo muy claro que en algún momento quiero hacer un voluntariado, pero me da mucho miedo ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, yo tengo claro... Pero ya hacerte la pregunta... Ya lo sé, por eso. O sea, tengo muy claro que, pues a mí en el cole siempre nos decían, pero antes de irte fuera hay un montón de cosas. Y yo, pues, sabiendo que soy una persona que siempre está en contacto con eso, pues, es como... No te preocupes, que yo sé la realidad que tengo aquí, me refiero, y yo no soy una persona que vaya a salir de mi casa por primera vez a ayudar y me voy a ir a Kenia. O sea, creo que soy una persona que a lo largo de mi vida, pues en la medida de lo posible, he estado intentando ayudar en todo lo que he podido. Entonces sí que me considero una persona que soy merecedora en el sentido de que si me voy fuera no va a ser la primera vez que salga de mi burbuja, ¿sabes? No me va a sorprender tanto porque no he pasado de tenerlo todo a de repente irme allí que me vaya a cambiar la vida. O sea, creo que, aunque a lo mejor no esté yendo todas las semanas a un voluntariado, es una persona que ha estado familiarizada con eso y que no se me va a romper la burbuja por primera vez yéndome fuera. Pero es verdad que tengo la cosa ahí de decir, ¿por qué te vas? ¿Por qué quieres ir ahí? ¿Qué es lo que te mueve? O sea, yo sé que lo mío es la entrega y sé que soy mucho más feliz entregándome a las personas, pero al igual que me voy a un voluntariado y también me voy a un campamento de niños, y lo que más feliz me hace es entregarme a los niños, me paguen o no me paguen por irme al campamento. Entonces, yo quiero irme, pero creo que hay un poco de culpabilidad en mí, pues por lo que veo que se ha convertido la gente a mi alrededor, por lo que veo en lo que lo hace la gente, no por cómo vaya a vivirlo yo, porque yo tengo muy claro desde dónde voy a vivirlo y con qué intenciones me voy. Pero como sé que la gente no se va con la misma intención, como que sin querer me meto un poco en el mismo saco y me siento culpable por irme a la otra punta del mundo. Porque puedas caer también en lo que... No caer, sino porque también pueda dar la imagen o sentirme yo caigas en la rutina que lleva el resto. Al final, tú vas a un voluntariado y ves a una persona haciéndose una foto y a lo mejor tú te harías una foto y ya en tu cabeza estarías pensando... O sea, yo sé que si me voy de voluntariado...
pues en algún momento tendré una foto con los niños de allí porque seguramente esos niños me habrán dado una felicidad y yo a ellos, que no me parece nada de malo querer tener capturado ese momento, o sea, no me parece nada de malo tener una foto, pero como sé que otra gente lo hace por la foto o lo hace eso, siento que cualquier acción que vaya a hacer yo allí, como que me voy a sentir que soy eso, ¿sabes? Entonces es algo que me da mucho miedo, que yo creo que es más en pensar en los prejuicios de la gente y al final yo tengo que vivir mi experiencia y que yo sé que si me hago una foto con ellos no lo estoy haciendo con el fin de limpiar mi imagen, porque yo sé que no tengo nada que limpiar, no me siento con esa necesidad, pero me da mucho miedo que la gente sí y sentirme yo en lo mismo. O sea, al final yo creo que ahí vas a tener que ser tú y hacer lo que te salga en el momento y al final tú saldrás con... Y elegir, claro, depende de qué voluntariado. Claro, y al final tú saldrás con algo dentro que otras personas no. Ya. Sí, Entonces al final a ti sí que te cambiará a lo mejor en algo y a otras personas pues no les cambiará en nada. Ya, sí, O sea, a mí me da pena que la gente lo viva desde ese punto en el sentido de que vas allí de vacaciones a ver lo que hay, a ver lo que se cuece y realmente no creo que vayas a una realidad muy mala, ¿sabes? Porque si estás pagando tanto dinero por ir allí y únicamente quieres la foto, al final vas a ir a un sitio que esté bien, o sea, que no duermas en el suelo, o sea, que no te falte de nada. Entonces realmente no estás viviendo como un voluntariado en sí, una realidad extrema. O sea, al final estás pagando por una experiencia, pero no es un voluntariado, no... O sea, confundes las palabras. Sí, hay que confundir el término experiencia con el término voluntariado. Y la última es... que esta creo que me la hizo mi padre, que es ¿qué habría que hacer para encontrar más vocaciones en España? Porque ahora, ¿cuántos jesuitas de tu edad hay ahora mismo? O más o menos... O sea, la Tú diferencia conoces a todos los jesuitas de España. Los jóvenes, a lo mejor menores de 60 o 70, sí. A lo mejor más mayores, no todos. ¿Y sabes el número de jesuitas que hay en España? Pues ahora mismo habrá 600, 700. Digo, hay unos cuantos. sí. Pues yo me esperaba muchos menos. Claro, la pregunta de las vocaciones, claro, si tuviese la respuesta, pues no tendríamos el problema, ¿no? Es decir, yo creo que hay aquí como varias cosas, ¿no? Es decir, yo a veces veo mucha gente que vende su alma al diablo. No que nadie se piense en algo de película o nada de exoterismo. En el sentido de que gente que tiene unos sueños muy bonitos de joven, de universitario, de querer ayudar, de querer vivir desde el servicio y la alegría que ello conlleva, y luego acaba la carrera, hacen un máster, les ponen un traje y acaban en una consultora en un rascacielos de Madrid vendiendo su alma al diablo, por vestir de traje, trabajar 12 horas al día y ganar un buen sueldo. Y dices, con lo feliz que podrías haber sido ayudando a los demás. Yo creo también que falta o sea, que es un problema vocacional no solo que en el tema religioso, sino en el tema también de los laicos. Es decir, profesores que vivan su vocación como su trabajo como una vocación, no es fácil. Médicos que vivan su trabajo como la vocación, cada vez hay menos, ¿no? Es decir, o sea, cuando el MIR, mucha gente a lo mejor opta por especialidades donde se cobra más y se vive mejor, que donde se puede ayudar más a las personas. Esto es algo sintomático, ¿no? Pero yo creo que en el fondo hay que recordar a la gente que hay una parte que todos tenemos un lugar en el mundo, ¿no? Donde podemos ser plenamente felices, ¿no? Un horizonte, ¿no? Y yo creo que hay el tema del no engañarse, claro. Yo creo que es muy difícil, o sea, en la sociedad en la que estamos, el no engañarte y dejarte llevar por eso, por el lugar que tengas en el mundo antes que por estar en el mejor trabajo, con el mejor sueldo, pues lo que decías, que al final el dinero a día de hoy lo mueve prácticamente todo y la gente, aunque a mí me ha pasado, yo por ejemplo, toda mi vida he querido estudiar psicología porque sabía que era algo que a mí me encanta hablar con la gente, me encanta ayudar, siento que se me da muy bien pero yo sentía que profesionalmente también me daba mucho miedo que eso afectara demasiado a mi vida personal y que también sentía como que
como que no me iba a sentir que podía llegar a más y que en cuanto a logros profesionales, pues que me iba a quedar estancada. En cambio, pues el marketing, pues me iba a ser como más fácil, o lo veía más fácil un logro profesional que me fuera a satisfacer. Al final yo tomé esa decisión sabiendo que la psicología era una puerta que me lo iba a dar mucho más fácil y que si yo de verdad quería hacer eso, quería ayudar al prójimo, daba igual lo que fuera a estudiar, que lo iba a tener que buscar donde fuera. Pero yo me sentía al principio un poco culpable por elegir algo en el que yo sentía que lo estaba eligiendo porque me estaba egoístamente priorizando a mí. Pero ahora me he dado cuenta que al final da igual lo que estudie, que si yo tengo claro que quiero ayudar al prójimo, da igual lo que estudie, a lo que me dedique, que si quieres, creo que encuentras tiempo y ganas de donde sea. Es una realidad que a mucha gente nos pasa. Por ejemplo, a mí me encantaba magisterio y no me metí en magisterio por miedo es una carrera de 4 años, al final solo voy a poder dar clases de primaria, o sea, tampoco puedo salir mucho de ahí estudiando esa carrera. Entonces me metí a arquitectura pensando bueno, pues hago arquitectura y así puedo ser arquitecta, pero puedo ser profesora, entonces pues estoy un poco en todo, o sea, no me cierro a nada. Pero sí que es verdad que por esa parte pienso muchas veces me hubiera gustado estudiar magisterio porque es realmente lo que me gusta. A mí lo que me gusta es estar con niños, enseñarles. Yo cuando doy clase a niños particulares soy feliz, o sea, es lo que creo que me llena más. Y cuando estamos en CJ con los niños pequeños, lo que más me llena es sentir que los niños van a ti, que te preguntan, que ves su felicidad gracias a las cosas que has preparado, que aunque te haya costado una semana prepararlas y estés cansadísimo, das lo que sea porque los niños se lo pasen bien. Probablemente sea profesora o probablemente me dedique al mundo de la arquitectura, pero esté relacionado en algún tipo de aspecto con enseñar y educar a otra gente. Entonces, a lo mejor si soy arquitecta, pues muchos profesores míos de la universidad no tienen absolutamente nada de vocación, y este año en concreto conocí a un profesor que era, o sea, la persona con más vocación, o sea, es arquitecto y es el mejor profesor que he tenido en toda la universidad. O sea, de hecho es la asignatura en la que mejor nota he sacado porque me gustaba cómo él la daba. O sea, no porque la asignatura fuera interesante. Salúdale desde aquí. Ángel, un beso. Los profesores que he tenido en la universidad. Y luego te encuentras a otros que te hacen replantearte si te dejan la carrera o no. Porque dices, ¿en serio? O sea, le estás poniendo tan pocas ganas, es que yo me subo a la pizarra y lo hago mejor que tú. Entonces, pues también es un poco cómo lo vivas. Si tú al final estás estudiando marketing, pero tienes claro que te quieres dedicar a estar en contacto con el resto porque necesitas, pues eso, hablar, sentir que todo el mundo está bien, pues al final, estudies lo que estudies, vas a encontrar una vocación que realmente te llene y tú lo des todo en esa vocación. Entonces, o sea, yo creo que las decisiones... O sea, cuando eliges carrera es muy complicado, digo, porque tienes mucha presión externa, interna, las notas, tal. Claro, la cuestión es qué decisiones vas tomando luego después con el resto de tu vida y en base a qué criterios auténticos. No, porque siempre digo, todo lo adornamos con bonitas palabras, ¿no? Pero decirle, oye, mira, esto, qué honestidad quiero poner a mi vida. Y porque luego acabas estudiando enfermería y luego eres jesuita. Sí, es un claro ejemplo. Claro ejemplo, un buen ejemplo. ¿No tienes nada más que aportar? Pues nada, que muchas gracias y que sigáis a los oyentes disfrutando del podcast y a vosotras yendo a lo profundo. Que eso creo que no es tan fácil en nuestro mundo. Que la gente podrá opinar o no, pero eso es bueno. Pues es decir, y que no tengáis miedo de hablar de la vida en carne viva. Así que nada, muchas gracias. Gracias a ti, nos ha hecho mucha ilusión que estés con nosotras. Y nada, vamos a despedir el podcast. No sabemos cuándo subiremos este episodio. Claro. Porque tenemos... Ahora mismo Marta está en Budapest y yo estoy sola. Ahora mismo estoy en Budapest. Esperemos que os haya gustado, suscribiros. Ya sabéis, os vamos a dejar el link también del libro. Sí. Abajo, un beso y hasta el próximo episodio. Adiós.